perfecto, puedes abrirla y compartirla con el compañero. Y si te da vergüenza, bueno, puedes también leer aquí adelante. Vamos a tener el texto proyectado, ¿ya? El texto del día de hoy es breve, por tanto, esperamos que pueda ser también más comprensible. Estamos ya en los últimos versos de la carta a Tito y yo voy a leer el 12 y tú continúas con el siguiente. Vamos a leer hasta el verso 15. Del versículo 12 al versículo 15. Yo leo el versículo 12, ustedes leen el 13. Dice así, versículo 12. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ustedes, por favor, el 13. Versículo 14. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Amén, amén. Nosotros, como les comentaba, hemos llegado ya al final de esta serie, en esta carta, una carta breve, son 3 capítulos solamente, y hemos titulado esta serie como una iglesia ordenada. Nos hemos dado el tiempo para poder reflexionar en lo que es la elección de nuevos oficiales y de aquellas cosas que un oficial tiene como responsabilidad. Ese ha sido el propósito. Y la verdad es que ayer tuvimos una asamblea extraordinaria y se eligieron presbíteros y diáconos. Hoy los ordenamos y obviamente hoy terminamos nuestra serie de Tito. Pero terminar siempre es difícil, no siempre es fácil terminar algo. No sé si a ustedes les pasa eso. Piensa, por ejemplo, en la construcción de una casa. No siempre es fácil terminar y empezar una construcción de una casa. Pensar en comenzar a construir una casa involucra hartas cosas. Requiere de planificación, requiere de tiempo, requiere de recursos. Uno va solucionando problemas en el camino y a veces los problemas se convierten en un problema más grande que una casa. Entonces, siempre es difícil cumplir con los plazos. Y terminarlos, obviamente, también es bien difícil. En ocasiones, en tratar de concluir y terminar con los detalles de una casa, se convierte en una tarea de toda una vida. Dura más tiempo terminar con los detalles de una casa que construir la casa toda. Entonces, terminar y empezar algo siempre es algo complejo. Y esto no solamente es verdad en el ámbito de la construcción. En todas las áreas es difícil empezar algo o terminar algo. Es difícil comenzar a leer un libro y cuando uno comienza a mirar las hojas y pensar en llegar al final, a veces incluso desanima. Por eso muchos leen libritos cortos, 30 páginas, para que sea una lectura mucho más rápida y podamos poner ahí un tic, proyecto o meta cumplida. Es difícil terminar también una serie de Netflix. No sé si ustedes se han sentido a veces vacíos cuando por varios meses están viendo una serie y termina y ¿ahora qué hago? ¿Qué más hago? Es difícil también en el ámbito universitario terminar de escribir una tesis. De hecho, hay personas de que empiezan y nunca terminan, empiezan y nunca terminan. Es difícil también comenzar a ver que uno ya no tiene 5 años, ni 15, ni 20, ni 30, sino que la edad comienza a avanzar y hay que comenzar a preparar las maletas. Llegar al final de la vida no es fácil. Y en relación al ministerio, servicio o labor, sea lo que sea que tú hagas, tampoco es fácil. Cambiarse de trabajo, iniciar algo nuevo.
etc. ¿Cómo terminamos las cosas? ¿Cómo comenzamos algo nuevo? Yo quisiera reflexionar un poquito en eso hoy a través de este pasaje. Nosotros los cristianos, los creyentes, creemos de que Cristo está con nosotros en todos los procesos. Y cómo me encantaría de que tú, que quizás no eres creyente, puedas darte cuenta de eso. Solos no podemos. Y por esa razón es que necesitamos a Jesús no solamente en el comienzo de algo, sino también en el intertanto y mucho más aún en el final. Sin Él no podemos. Por eso es que hay un pasaje bíblico muy conocido que nos enseña allí en Filipenses. Pablo escribe una carta en Filipenses que dice de que nuestro Señor es quien inicia la obra en nosotros y va a perfeccionarla hasta que Cristo regrese. Él está todo el tiempo con nosotros. Y es cierto que eso no significa que no nos sintamos solos en ocasiones o que no nos desanimemos. Sí, nos desanimamos como todas las personas. Los cristianos no son extraterrestres o personas de otro mundo. Todos tenemos momentos muy bajos. Nos desanimamos, nos cansamos, queremos abortar el trabajo que estamos llevando a cabo. De alguna u otra manera queremos librarnos de algunas cosas que nos hemos comprometido en hacer. Pero allí, cuando estamos en valles de sombra y de muerte, volvemos en sí y reconocemos que nuestro Señor no nos ha dejado. Él está con nosotros, nos acompaña, reitero, no solamente en el comienzo o en el trayecto, sino también en el fin. Y Tito, que es el receptor de esta carta, un pastor que está en una isla que se llama Creta, no solamente ha llegado a la lectura final de este documento, sino que también, ¿saben?, ha llegado al final de su ministerio en Creta. Si ustedes miran el versículo 12, ustedes se van a dar cuenta de eso. Así que no me miren tanto a mí, miren la aplicación que tienen ahí para que me puedan seguir y observen cómo versículo 12 nos muestra a nosotros a un Tito que está terminando un ministerio y que se está dando cuenta de que todos somos reemplazables. Ninguno de nosotros es una persona indispensable. Las cosas avanzan aun cuando no estemos nosotros. Y el versículo 12 nos dice algo así. Tito ha desarrollado un trabajo en estos 3 capítulos y él ahora ha comenzado a preparar sus maletas para salir de la isla. ¿Cuándo ocurre ese intercambio? Si ustedes miran el versículo 12, ese intercambio va a ocurrir cuando Artemas y Tíquico lleguen a Creta. Esos 2 nombres son un dolor de cabeza, ¿no? ¿Quién le pondría esos nombres a hijos? Pero ahí están. Tito posiblemente está soñando y pensando, ¿cuándo llegarán estos hermanos para que yo pueda partir? Él está a la espera de estas personas porque él tiene que encontrarse antes del invierno con Pablo en otra ciudad, Nicópolis. Él no puede salir de allí, él tiene que esperar. Al parecer Pablo aún no ha decidido quién de los 2 va a ser el que tome el lugar de Tito. No obstante, alguien debe ocupar ese lugar. Es verdad que han sido ordenados ancianos ya en la iglesia para que puedan cuidar y pastorear el lugar, pero es necesario un líder. No es saludable que ancianos puedan dirigir una congregación sin un pastor. Al parecer, para Pablo eso es importante. Alguien tiene que llegar. De Tíquico no sabemos mucho, ¿ya? Hay algunas referencias en el libro de los Hechos que nos hablan de él como un hombre que trabajó con Pablo, era un colaborador, él era como un cartero. Él fue a dejar las cartas a la ciudad de Éfeso y a la iglesia de Colosa. Y en algunos pasajes se nos dice de que él era un fiel ministro, una persona leal que trabajaba. Por esa razón quizás Pablo lo tenía en mente para ocupar el lugar de Tito. Y de Artemas, la verdad, no se dice nada.
Tú puedes pasarte toda la Biblia leyendo y no vas a encontrar este personaje en ningún otro parte que en esta carta. Entonces tenemos aquí dos personajes que vienen a ocupar el lugar de Tito para que Tito pueda viajar a Nicópolis y encontrarse allí con Pablo. Hay varias cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Tito ha llegado al fin de su trabajo y él ha hecho un buen trabajo. Se le dio una tarea y él cumplió con su tarea. Según lo que nosotros podemos mirar en esta carta de Tito, y a modo de resumen, no voy a explicarles la carta completa a aquellos que están recién empezando a mirar este documento. Lo que nosotros podemos ver en la carta de Tito es que a él se le dio una tarea. La tarea era ordenar la iglesia. Para eso, ¿qué tenía que hacer? Número 1, capítulo 1, tenía que elegir ancianos para que gobernaran la iglesia. Así como ustedes vieron aquí, bueno, Tito un día estuvo así, ordenando ancianos para que dirigieran la iglesia. Número 2, Tito también tenía que lidiar con las falsas enseñanzas, doctrinas. Los cristianos no creen en cualquier cosa, por si acaso. Los cristianos creen en la Escritura, pero lamentablemente hay muchas personas que escapan de las Escrituras y comienzan a hablar fuera de las Escrituras. Sean mensajes motivacionales, sea una clase de coach y cosas así. El cristiano no. El cristiano es Biblia. Nosotros predicamos Biblia. Ustedes no vienen a escucharme a mí. Ustedes vienen a escuchar palabra de Dios que puede ser aplicada. Y Tito tuvo que lidiar con eso. Hay muchas personas que hoy lamentablemente sufren a causa de una fe falsa porque se han encontrado con maestros falsos. Tito tuvo que lidiar con eso en la iglesia. Pero no solamente hizo eso. Él aplicó el evangelio, según el capítulo 3. Él aplicó el evangelio a las personas según la necesidad. Habían ancianos, Tito le hablaba a los ancianos. Y el evangelio era importante para ellos. Habían jóvenes, Tito le habló a los jóvenes. Y el evangelio era útil para ellos. Tito le habló a esclavos, a señores. Evangelio es suficiente para todos. Él cumplió su tarea, pero ahora él tenía que salir. ¿Con qué propósito? Como les ya he dicho, si ustedes miran el versículo 12, propósito es juntarse con Pablo. En un lugar que la verdad es discutible. Hay muchas ciudades en ese tiempo que se llamaban como Nicópolis. Sin embargo, se cree de que este es un lugar de una provincia romana a la costa del mar Adriático. Allí estaba ese lugar. Y Tito, la verdad, no iba necesariamente de vacaciones. Terminó su trabajo y ahora voy de vacaciones. Sino más bien, muchos comentaristas piensan de que Tito iba a encontrarse con Pablo allí en Nicópolis con un propósito: seguir soñando. Esa ciudad para Pablo probablemente era una ciudad estratégica para llegar con el evangelio a España. Tito dejaba un proyecto, Tito ahora estaba iniciando un proyecto. Junto con Pablo, pensando, mirando hacia el futuro. Creo que aquí hay dos ideas que pueden ser útiles para nosotros. La primera de ellas es que, reitero, ninguno de nosotros debe tener miedo a los cambios. No hay ningún problema con que podamos cambiar de escenario en nuestra vida. A veces Dios nos mueve de un lugar a otro. A veces el problema somos nosotros. Nos aferramos a las cosas, nos aferramos a las personas, nos aferramos a nuestro proyecto y no queremos dejarlo. Y eso en ocasiones nos impide poder crecer. Desde la perspectiva del evangelio, Dios nos llama para lugares, nos llama para personas, nos llama para lugares de trabajo, nos llama para cumplir ciertos oficios. Y allí, por muy humilde que sea mi oficio o mi labor, puedo yo servirle. Yo no sé si alguno de ustedes está siendo hoy llamado por Dios. Tal vez este llamado puede ser incómodo. Posiblemente tú crees que si te mueves de este lugar va a desaparecer. Pero sabes, déjame decirte algo. Ninguno de nosotros es el salvador de otro.
Tú no eres el salvador de tu esposa, no eres el salvador de tus amigos, no eres el salvador de tu jefe. Aquí hay solamente un salvador, Cristo Jesús. Entonces, no le tengas miedo a los cambios, a lo incómodo que puede ser moverse a otro lugar. Puede ser que Dios te esté llamando a ti, creyente, para llevar a cabo una labor diferente. Puede ser posible que también Dios te esté llamando a ti, que no conoces de Jesús, para que le conozcas. Puede ser incómodo, yo lo sé. Puede ser incluso un cambio muy radical. Tranquilo, que Dios sabe cómo trabajar en nuestras vidas. Pero aquí veo yo que una aplicación interesante es que Dios nos llama, y a veces su llamado puede ser un poco incómodo, pero siempre va a ser bueno para nosotros. Pero también hay una segunda idea que creo que es interesante. Es que cuando Dios nos llama, Él nos llama no para estar desocupados. ¿Tito merecía vacaciones? Probablemente que sí, y ojalá se las hubiera tomado. Pero Dios mueve a Tito de Creta a Nicópolis con el propósito de seguir soñando, de avanzar, de poder seguir creciendo, de hacer cosas nuevas. Y ojo, evangelio es así, ¿ya? Hay muchas personas que desde afuera miran evangelio y miran a los cristianos como, personas aburridas, locos lateros, que lo único que hacen es citar versículos bíblicos, cuando la verdad no es así, ¿sabes? La vida de un creyente es súper desafiante, porque tú quieres hacer la voluntad de Dios y buscas ser sensible a la voluntad de Dios. Dios nos llama, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Ese camino no siempre es fácil, pero es muy, muy gratificante, porque sabemos cuál es el destino de nuestro camino, y aun cuando pueda ser incómodo, estamos dispuestos a seguirle a Él, porque Él va adelante, y nosotros como ovejas seguimos a nuestro pastor. Entonces, eso es lo primero que ustedes pueden observar en este pasaje. A un Tito que está cambiando de rubro, de ciudad, y está comenzando a soñar. Pero antes de eso, antes de que Tito se mueva, Tito tiene una tarea. Versículos 13 y 14. Ustedes siguen conmigo, ¿no? Espero que ahí esté la Biblia abierta, ¿no? Y si ustedes siguen conmigo, versículos 13 y 14, nos habla un poquito acerca de esta tarea de Tito antes de dejar Creta. Según versículos 13 y 14, la tarea era ayudar al abogado Zenas y a Apolo para que ellos no pasen necesidad en su estadía allí en la isla de Creta. Probablemente estos dos personajes eran los portadores de la carta que Pablo le escribió a Tito. Por lo tanto, ellos estaban allí cuando Tito estaba leyendo la carta y estaba observando algunas instrucciones que Pablo estaba dándoles. Nuevamente aquí hay personajes que para nosotros son desconocidos. Por ejemplo, Zenas no sabemos de dónde apareció. Primera vez que se aparece en el texto, igual que Artemas. Sin embargo, el texto nos indica de que él era una clase de abogado, donde hay dos opciones aquí. Una es que o era un abogado como un escriba, un judío que se dedicaba a estudiar la ley de Moisés. O opción número dos, él era un abogado que llevaba a cabo una labor más judicial en relación a las leyes romanas. Pero por otra parte, Apolos sí es un personaje conocido. Apolos es hombre muy elocuente según las Escrituras, un hombre instruido en las Escrituras, enseñando. Pablo ya lo conocía, estuvo trabajando con él según el libro de los Hechos. Es alguien que se menciona en la carta a los Corintios y estuvo también trabajando en el ministerio con Pablo en la ciudad de Éfeso. Y allí él logró desarrollar un trabajo. Entonces, Apolos sí es una persona conocida. Y Pablo, obviamente, le encarga a Tito que él se pueda ocupar de estos dos amigos.
Pero ¿cómo es que él tiene que llevar a cabo esta labor? Si ustedes miran los versículos que les mencioné, esta tarea Tito no tiene que llevarla a cabo solo. Según el pasaje nos enseña que este trabajo tiene que llevarse a cabo en conjunto con la iglesia. Las necesidades de Apolo y Zenas eran una oportunidad para la iglesia, una oportunidad para la hospitalidad y para ponerse a disposición. A veces las cosas son así, ¿eh? Dios nos lleva a nosotros a pasar por ciertas necesidades, no para solucionarlas solos. No somos llaneros solitarios en la vida. Aquellos que piensan que son llaneros solitarios, normalmente creo que tienen una visión distinta. El ser humano no es un llanero solitario, por eso vivimos en ciudades, por eso es que tenemos vecinos. No podemos solucionar los problemas solos. Ustedes y yo siempre necesitamos ayuda. Y a veces sufrimos, lloramos, pasamos por momentos melancólicos y depresivos porque no entendemos eso. Necesitamos hablar con alguien, necesitamos escuchar, necesitamos apoyar. Y entre más te alejas y te aíslas es mucho peor. Necesitamos a los demás. Y Apolo y Zenas necesitaban aquí la ayuda de una iglesia. La necesidad de estas dos personas era una oportunidad para la iglesia, para ser hospitalarios, una palabra poco conocida. Hoy, ser una persona hospedadora es bien difícil, todos desconfiamos de todos, pero ellos podían ser hospitalarios, podían acompañar a estos amigos que estaban llegando, orar por ellos y llevar a cabo una buena obra. Noten ustedes cómo el texto hace mención de eso. El término buenas obras en este pasaje es la sexta vez en la carta que se menciona. Pablo está constantemente diciéndole a Tito que la iglesia haga buenas obras, la iglesia haga buenas obras, que la iglesia haga buenas obras. Y constantemente. Y eso es interesante subrayarlo, ¿saben? Porque nuevamente esto levanta, o más bien destruye, un mito. Hay muchos creyentes que piensan de que cristianismo es teoría. Es decir, apréndete esto, memorízate esto otro, recita tal cosa. ¿Y las buenas obras cuándo? Cuando puedo. No. Evangelio debe llevarnos a nosotros a relacionarnos con otros, ayudar, a servir. El cristianismo produce y provoca en nosotros generosidad, servicio. No puede ser posible que nosotros no nos involucremos con otras personas, que no ayudemos al necesitado, que nos desentendemos de aquellos que están pasándola mal. El cristianismo no promueve eso. Cristo, de hecho, es el ejemplo de todos nosotros, de aquel que pasó de la teoría a la acción, descendió del cielo, murió en una cruz, estuvo con los necesitados, pasó tiempo con los leprosos, ayudó a los que estaban mal. No puede ser posible que nosotros, que decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, pasemos por el lado de aquellos que están afligidos y no hagamos nada. Eso no es ser cristiano. No sirve, amigo mío, tener un cristianismo de cartón, de moda, donde yo pongo mi Nuevo Testamento debajo de la cabecera, en la guantera de mi vehículo, en el bolsillo del corazón, y pienso que estoy protegido y que soy cristiano. No. Hacer la buena obra no es de uno, no es del pastor, no es de los presbíteros, no es de los oficiales, es de la iglesia. Y ellos, a la luz de esta necesidad, tenían la oportunidad de servir. Tito se iba, pero a pesar de que tal vez su mente estaba en me voy a juntar con Pablo, él nunca se desconectó de la realidad. Él tenía que seguir sirviendo. Nosotros también. Nuestra mente está en Cristo viene. Estamos esperando, anhelamos que Él regrese. Pero no te desconectes. Aún seguimos aquí. Aún hay personas aquí que necesitan de ti, a las cuales tú puedes darle una palabra, prestar una ayuda,
servirle. Es verdad, caminamos a un encuentro, vamos hacia un lugar, pero no te olvides que todavía hay gente que tiene necesidad del Evangelio. Todavía Cristo sigue siendo la respuesta para todas nuestras necesidades. Solamente Él puede cambiar nuestras vidas. No hay otra persona que pueda cambiar nuestras vidas. Y ese es el mensaje de la Escritura. Ese es el mensaje de la iglesia. Y ese también debiera ser tu mensaje. Un mensaje que no solamente se escucha, un mensaje que también se ve. Vamos a orar. Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, para poder hacer tu obra. Tu palabra dice de que junto a ti, junto a la vid, nosotros podemos dar frutos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a dar frutos. Queremos servirte. Somos pequeños, somos débiles, somos imperfectos. También tenemos necesidades, Señor, pero con lo poco que tú nos das, podemos hacer mucho. Gracias, Señor, porque tú en la debilidad te haces fuerte. Y en nuestra necesidad, Señor, tú eres generoso para ayudar a otros. Ayúdanos para disponernos a servirte. Pon ese corazón, Señor, en los presbíteros, que hoy día se presentaron aquí para servirte. Pon ese corazón también en los diáconos que se presentaron para servirte. Pon ese mismo corazón en los padres que hoy se presentaron aquí para servirte como padres. Pon también ese mismo corazón en nosotros, tus hijos. Pon ese corazón también en aquellos que aún no te conocen, para que te puedan conocer y saber que solamente a través de ti, Señor, solamente a través de ti, nuestras vidas pueden cambiar. Gracias te damos por tu palabra, pedimos tu bendición. En Cristo Jesús, amén.